Muy buenos días, pueblo dominicano. Agradecido y contento de estar nueva vez aquí en su espacio Hablando Derecho. Hoy, sábado 30 de octubre del 2021, como cada sábado, con informaciones interesantes, no solo nacionales, sino también internacionales, y también con una entrevista de lujo que usted no se puede perder. Hoy, mis queridos compañeros Michelle Ortiz y Eduardo Hidalgo no van a poder acompañarnos por compromisos previos, pero hoy podremos conversar con ustedes sobre un tema que está de moda, la pelota. Empezó la pelota invernal y como cada año nosotros los liceístas apostamos a que vamos a ganar. Aquí en el set tenemos aguiluchos, tenemos escogidistas, tenemos el toro, pero ¿quiénes van a ganar? Los liceístas. Licey campeón. Amigos, y ya yéndonos un poquito más en serio a la política nacional, qué bueno, felicitar, de verdad que felicitar al presidente Luis Abinader por la decisión sabia y atinada de no provocar una reforma fiscal, de no llenar a la clase media, a la clase trabajadora de más impuestos. Ciertamente estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo que amerita el sacrificio de todo el pueblo dominicano, pero no menos cierto es que no es el momento, no es el tiempo para provocar una reforma fiscal donde cada uno de nosotros se ha gravado con más impuestos y donde lamentablemente el nivel adquisitivo ha seguido reduciendo su ritmo y ha seguido reduciendo su tamaño, por lo cual felicitamos al gobierno del presidente Luis Abinader por haber puesto el oído en el corazón del pueblo. Muchos han sido mezquinos al no reconocer esta gran decisión del presidente, una decisión que le pudiera costar quizás el reconocimiento internacional desde el punto de vista financiero para República Dominicana, obtener nuevos préstamos. Muchos economistas hablan de una calificación negativa desde el punto de vista bancario, pero qué bien que el presidente escuchó a los jóvenes, qué bien que el presidente escuchó a las mujeres, qué bien que el presidente escuchó a los adultos mayores, qué bien que el presidente escuchó a los trabajadores en este grito generalizado de que no aguantamos más impuestos, que por el contrario, el presidente pudiera empezar a reducir cortes presupuestarios hacia el año 2022 de algunas instituciones que no están haciendo lo que deberían hacer o, peor aún, que se está dilapidando los recursos de nuestros impuestos en cosas que no son prioritarias para el pueblo dominicano. La verdad que nos sentimos altamente satisfechos, altamente complacidos. Creo que ese es el presidente que muchos de los dominicanos votaron por él, confiaron en él y del cual él se comprometió en el proceso electoral a no llenar más la canasta familiar, a no gravar más los ingresos de los y las dominicanas en un futuro gobierno, y este es el caso de su gobierno. La verdad que el pueblo ha estado de júbilo, todo el empresariado que se oponía a una reforma y que se propuso posteriormente que en vez de ser una reforma ampliada pudiera ser un pacto fiscal, han visto con buenos ojos esta decisión gubernamental. Y no importa, presidente, que me lo acusen de coger presión. Si es para el beneficio de los dominicanos, siga cogiendo presión, presidente. Quizás una de las mayores presiones, y usted en un momento lo dijo, es la presión de su esposa y de sus hijas cuando usted llega a altas horas de la noche a su hogar. Pero la verdad es que estamos contentos, no solo porque usted decidió paulatinamente no hacer una reforma fiscal, sino también porque a nuestro equipo, el Licey, le está yendo de maravilla y sin lugar a dudas será el campeón de la pelota invernal 2021-2022.
Amigos televidentes, no se nos muevan. Vamos a una pequeña pausa comercial y tan pronto retornamos con más contenido interesante. Amigos televidentes, de vuelta aquí en su espacio, Hablando Derecho. Miren, y en el primer set conversábamos quizás sobre una felicitación obligatoria que tenemos que darle, porque este espacio no solo es criticar las acciones gubernamentales. Nosotros somos un programa que estamos comprometidos con ustedes de llevarle una información sin apasionamiento, una información veraz, pero sobre todo con juicios críticos y oportunos. Miren, la semana que acaba o que terminará el día de mañana, pero laboralmente terminó en el día de ayer, vivimos quizás episodios penosos en el Senado de la República. Si bien es cierto que previo al discurso del presidente Luis Abinader, el Senado de la República y el cuerpo de senadores de todos los partidos políticos, con excepción de 3 senadores, Antonio Taveras, senador de la provincia de Santo Domingo, Eduardo Estrella, senador por Santiago, y Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional, esta última porque se encuentra fuera del país en compromisos personales, firmaron un documento donde prácticamente ponen contra la espada y la pared al gobierno del presidente Luis Abinader. Y ponen contra la espada y la pared al gobierno del presidente Luis Abinader porque están sugiriendo la eliminación de todos los privilegios, de todas las excepciones. No solamente lo que se discutió tras bastidores y que posteriormente se publicitó en radio y televisión, que era la eliminación de las jugosas y cuantiosas exoneraciones que reciben los legisladores, 2 para ser exacto, sino que también las exoneraciones de jueces, de fiscales, pero también todas las excepciones fiscales que tiene el turismo, la construcción, la seguridad social, pero también la educación dominicana. Y este gran problema que aconteció con la discusión, una discusión frontal que tuvo el senador por la provincia de Hermanas Mirabal, el senador Bauta Rojas, y el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, de verdad que a mí me llenó de preocupación y de vergüenza ajena. Y digo esto porque hay muchos senadores y muchos legisladores que quieren hacer una carrera política más allá de las salas de representación, llámese Cámara de Diputados, llámese Senado de la República, a costilla, no de su trabajo, no de su esfuerzo, sino de descalificar a sus compañeros de sesión, a sus compañeros de curul. En este fue el caso del senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Y qué bien por Bauta. Qué bien por Bauta porque quizás le puso algunos puntos a la IE que era necesario poner. La verdad es que este conflicto se origina tras un programa de investigación televisado en República Dominicana, donde muchas de las oficinas senatoriales, el llamado barrilito como comúnmente conocemos todos los dominicanos, estaba siendo utilizado quizás de una manera incorrecta. Y mucha de esa información que es pública y es un derecho que tenemos todos los dominicanos de acceder a ella, se puso quizás en manos de personas que no debió ponerse. A nosotros nos llegó información que esos datos, esos cuestionamientos que se presentaron en aquel programa de investigación salieron de Palacio Nacional. ¿Y qué mal?
Qué mal que esas informaciones que van en detrimento no de un senador, no de dos senadores, sino del cuerpo senatorial de la República Dominicana, de los partidos políticos que allí están representados, pero también que viene a hacerle un daño profundo a la democracia. Y lo dejo de último, no por ser menos importante, la contradicción entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Poder Congresional. En este caso, representado por los senadores de manera legislativa. Y miren, ese gran documento que firmaron los senadores, quizás fue la respuesta que tuvimos satisfactoriamente todos los dominicanos con la no reforma fiscal. Y me voy a explicar. Al momento de los senadores firmar un documento donde aprueban en primera lectura, no es solo firmar un documento, es que llevan a la plenaria una resolución donde aprueban la eliminación de todas las excepciones fiscales. Y ese proyecto va entonces a la Cámara de Diputados. Ya previamente varios de los diputados públicamente han expresado su descontento, ha expresado su malestar y ha expresado su disposición de votar en contra de ese proyecto de ley una vez sea apoderada la Cámara de Diputados, es decir, una vez llegue a Secretaría. Y miren, amigos, la verdad es que hemos perdido y vamos a perder todos, porque a nadie le conviene un enfrentamiento. Este es un momento donde tenemos que aunar esfuerzos. Este es un momento donde toda la clase política, donde todos los partidos políticos, donde la sociedad y el empresariado tienen que hacer causa común para que nosotros podamos salir de este retroceso, de esta parálisis que hemos venido saliendo parcialmente de la economía, no de la macroeconomía, como nos dice el gobernador del Banco Central, que esta semana dijo que vamos a tener un crecimiento con una cifra de 2 dígitos, sino la micro, la pequeña economía, la del barrio, la de Doña María, la pulpera, la de Fabián, el del vendutero de la esquina, pero también la del plomero, la del mecánico, la del salón de belleza, la de los obreros de la construcción, que cada día ven más limitado no solamente su nivel adquisitivo, sino su capacidad productiva. Y este es un momento para que la clase política, ahora sin la presión de que vamos a tener una reforma fiscal, de que pudiéramos tener un pacto fiscal, se sienten en la mesa. El diálogo está muy bien. Aquí lo hemos catalogado como una fortaleza hacia la democracia. Aquí hemos felicitado al presidente por esa gran iniciativa. Pero nosotros consideramos, señor presidente, que usted debe reunirse con los líderes de la República Dominicana. Usted debe reunirse con el expresidente Danilo Medina. Usted debe reunirse con el expresidente Leonel Fernández. Usted debe reunirse con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Usted debe reunirse, señor presidente, con la cúpula empresarial representada en el CONEP, y así como las demás asociaciones que tienen una incidencia capital en el desarrollo de nuestro país. ¿Con qué fin, señor presidente? ¿Con qué objetivo? Con programar acciones que vayan en favor del pueblo dominicano. Las amas de casa no aguantan un aumento más de la canasta familiar. Los empleados privados y los empleados públicos no aguantan más la devaluación de nuestra moneda, o dicho de otro modo, que esos recursos que perciben mensualmente, mes tras mes, le dé para hacer menos cosas en sus hogares y en su vida personal. Creo que es el momento, señor presidente, de poner de lado el diálogo y usted personalmente encabezar acuerdos programáticos que puedan ir en beneficio de la República Dominicana. Usted ha dado un gran paso, y lo decíamos en el segmento anterior.
Usted se ha sacrificado en esta ocasión por el pueblo dominicano. Pero todos sabemos, presidente, que esa reforma, tarde o temprano, vamos a tener que asumirla. Porque, lamentablemente, la situación del COVID-19, la parálisis industrial de China, el encarecimiento de los productos nacionales e internacionales, el desabastecimiento de nuestras industrias, el encarecimiento de las navieras, de los buques, de los contenedores, todo esto al final se ve reflejado en el producto que cada uno de nosotros consumimos. Y esto, señor, usted debe de coherenciarlo, armarlo desde ya con los diferentes liderazgos de nuestro país. Para que cuando llegue el momento, quizás la carga pueda ser menor para cada uno de nosotros. Y el impasse, el conflicto originado en el Senado de la República tras aquel programa de investigación debe quedar a un lado. Porque no le conviene a usted, ni nos conviene a nosotros, y mucho menos le conviene a ellos. Porque me recuerdo de un famoso refrán que decía mi abuela en paz descanse. Este es el pleito del huevo y de la piedra. Y yo creo, señor presidente, que a ninguno nos conviene que a usted le vaya mal, que el Congreso se desprestigie, que los partidos se sigan debilitando y que nuestros productos de primera necesidad se sigan encareciendo. Y cambiando quizás radicalmente de tema, llamar la atención de nuestros diputados y diputadas. Tenemos una cantidad importante de diputados y diputadas electos por el voto popular que no están rindiendo ni están representando a la población como lo deben hacer. En el gobierno pasado veíamos con mucho ímpetu a muchos legisladores reclamar del gobierno central soluciones para sus comunidades, reclamar del gobierno central poder interpelar funcionarios ante la Cámara de Diputados. Estas acciones, quizás muchos de los que hoy son diputados de gobierno, ha sido olvidada. Han perdido su rol de defensores del pueblo y están en un rol más pasivo, pero sobre todas las cosas en contra de quienes decidieron elegirlo para que los represente. Jueguen su papel, diputados y diputadas. Legislen, pero también fiscalicen. Los decíamos en el programa anterior, no es posible tener tantas licitaciones una detrás de la otra en costos y gastos de asesores en estrategia y comunicación y en publicidad gubernamental. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanta publicidad estatal en los canales de televisión y en los canales radiales. Y eso es bueno, pero también es malo. Y es malo porque la sobreexposición daña. Y es malo porque esos recursos que hoy le están sobrando a esas instituciones pudieran ser destinadas en mejorar la vida del dominicano. Entonces, diputados, diputadas, ustedes que hacen una ardua labor de legislación, yo quisiera verlos hacer una ardua labor de fiscalización. Fiscalicemos las instituciones. No les dejemos todo el trabajo al presidente, que tiene un compromiso con hacerlo bien, y yo le creo. Pero ¿tienen el mismo compromiso los funcionarios que le acompañan? ¿Tienen el mismo compromiso los ministros y directores? Entonces, presidente, entonces diputados, entonces diputadas, senadores y senadoras, yo le hago humildemente un llamado
para que empiecen a representar a sus comunidades, a fiscalizar lo que con nuestros impuestos pagamos mes tras mes, porque es la única manera que vamos a ver traducido en soluciones lo que cada uno de nosotros paga en impuestos. Amigos, no se nos muevan. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero tan pronto retornamos con un invitado de lujo, con una entrevista de un tema que a todos y cada uno de nosotros nos importa, la seguridad social. Vamos a conversar con Luis Holguín. No se nos muevan. Bueno, amigos televidentes, y tal como les decíamos tras la pausa, ha llegado el plato fuerte de este espacio para el deleite y disfrute de todos ustedes en sus hogares hoy sábado. Y me acompaña el licenciado Luis Holguín Veras Martínez, psicólogo de profesión, pero consultor especialista en recursos humanos. Buenos días, Luis. Buenos días, Joel, y gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. En adición, es miembro de la Fundación Sinergia Social. Luis, ¿a qué se dedica esta fundación? ¿Qué es esta fundación para los amigos que hoy tienen el placer y nosotros el honor de vernos a través de su pantalla? Sinergia Social es una fundación que busca aunar esfuerzos. Hemos trabajado mucho con el área de las prisiones, del viejo modelo penitenciario, a través de unos cursos que hemos estado impartiendo antes de la pandemia en estos centros penitenciarios. Cursos que van desde formación de cómo dirigir, cómo educar a los hijos, y los que más hemos impartido en las prisiones han sido de un programa de prevención de la violencia, un programa dirigido a que los internos entiendan qué es la violencia, cómo se origina y sobre todo cómo ellos pueden cambiar el modelo de imposición, el modelo que una antropóloga llama mayor-menor, que ella plantea que es el origen de la violencia, cómo ellos lo pueden transformar a un modelo de equivalencia, en el cual pueden conversar, pueden resolver los problemas, pero en un plano no de igualdad, sino de equivalencia, de verse con el mismo valor. Y, entonces, ¿Y han encontrado ustedes cabida en las cárceles de la República Dominicana? Sí. ¿Podría mencionarnos una o dos cárceles en las que ustedes han estado participando con este tipo de programas? Recorrimos todas las cárceles del viejo modelo. La Victoria, Najayo, 15 de Azua, Pedernales, todas, San Francisco. ¿Y la aceptación de los internos? ¿Qué tal? Mira, tuvimos experiencias muy bonitas, desde internos que se nos acercaban y nos decían, si yo hubiese sabido esto antes, quizá no estuviera aquí. Y nos hacían referencia y testimonios de que el accidente, la situación que los llevó a estar en prisión fue una explosión que ellos entendían ahora que podían haber evitado teniendo otra visión de la realidad. Y es interesante, pero muchos de los estallidos de violencia surgen por una incapacidad que tenemos. Por eso nosotros insistimos mucho en que se debe crear un programa de prevención de la violencia dirigido a desarrollar las competencias que nos lleven a tener relaciones que no sea necesario recurrir a la violencia para tú lograr la satisfacción de tus necesidades. Al escucharte, Luis, conversando sobre lo que has visto y han podido ser una experiencia quizás favorable para todos ustedes en la fundación, escucho que, o interpreto, que parte del cuerpo de la fundación son psicólogos. Hay psicólogos y hay otros profesionales de diversas áreas, pero básicamente hemos estado difundiendo en el país una técnica que se llama comunicación no violenta.
Es una técnica que es muy sencilla, muy fácil de aprender, aunque un poco más difícil de aplicar porque tenemos muchos aprendizajes que tenemos que modificar. Pero esa técnica de comunicación no violenta es válida para todas las profesiones, para todas las personas. Se puede aprender incluso desde los niños y es muy efectiva en términos de lograr unas relaciones más armoniosas entre las personas. ¿Cuándo nace y por qué nace Fundación Sinergia? Surgió hace apenas 3 años y surgió como una iniciativa de aunar esfuerzo, y por eso el nombre de Sinergia Social, como una iniciativa de sumar nosotros lo que podíamos sumar a los esfuerzos de otros para producir ese mayor impacto, no solo desde el esfuerzo que pudiéramos hacer de forma aislada, sino con la suma. Entonces, por eso nuestro enfoque ha sido trabajar con la Dirección General de Prisiones, trabajar con otras organizaciones, iglesias, con las cuales hemos impartido también los talleres de Hablemos de Violencia y No Violencia, con empresas, y la idea es sumarnos. Lo que esas organizaciones nos pueden representar en términos de organización de las actividades, de movilización de las personas, es algo que ya nosotros podemos evitar, duplicar el esfuerzo cuando ya ellos tienen un grupo cautivo, una población integrada a la cual podemos servir. Luis, aparte de esta interesante iniciativa y que por demás te agradecemos como ciudadano y como joven, esa vocación de poder ayudar a nuestros internos que necesitan orientación, que necesitan capacitación, que necesitan un puente para poder salir o quizás cuando salgan de la prisión o del cumplimiento de sus penas, ya sea preventiva o pena dictaminada, puedan insertarse correctamente a la sociedad y en vez de ser personas que van a disociar, puedan ser personas que se integren fácilmente a la sociedad. Aparte de esta bella tarea que ustedes están realizando, ¿tienen alguna otra actividad a la cual ustedes se están dedicando en este momento? ¿Y qué, perdóname, 2 preguntas en una, ¿y qué debe esperar el pueblo dominicano de Fundación Sinergia en el futuro inmediato? La Fundación Sinergia Social en la actualidad está inmersa apoyando todo el tema de la reforma en la seguridad social y estamos a través de distintas actividades concientizando sobre la situación de la seguridad social en el país, pero dentro de la seguridad social nos hemos concentrado y hemos abierto todo un área de trabajo que tiene que ver con los servidores públicos y la negación del derecho a permanecer en el sistema de reparto. El sistema de reparto es el sistema que funcionaba antes de que entrara esta ley, la 8701, basada en el sistema de capitalización individual, y aunque se supone que las personas que estábamos amparados por ese sistema de reparto y que podíamos en su momento obtener una pensión del Estado, nos hemos encontrado con que ese derecho a permanecer en el sistema de reparto y obtener la pensión por el Estado se ha pretendido negar a todos los servidores públicos que no tenían o que tenían menos hasta 45 años de edad al momento de afiliarse a una AFP. Luis, tú eres un experto en lo que tiene que ver con psicología, eres un experto en lo que tiene que ver con consultoría desde el punto de vista de recursos humanos, pero también eres un especialista y está en un tema que está hoy muy de boga en el Congreso Nacional. Dabas algunas pinceladas en la pregunta anterior cuando te referías a la ley 8701. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista del ciudadano de a pie, del trabajador común, ¿cuáles han sido los beneficios reales que hemos obtenido a partir de la promulgación y ya ejecución de la ley 8701? Y explicar a los amigos cuál es la ley 8701. Sí. La ley 8701 es la ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Frente a los sistemas que teníamos en el pasado, digamos que el gran avance que hemos tenido es la universalidad. Aunque no se ha logrado la universalidad, el crear un sistema que pretendía abarcar a toda la población y cumplir el derecho a la seguridad social, que es un derecho constitucional, con una mayor proporción o con toda la población.
Lamentablemente hay sectores como los trabajadores independientes, como las personas que no trabajan, que no están necesariamente en la cobertura de la seguridad social, aunque algunos con el sistema del régimen subsidiado han entrado a tener lo que es las prestaciones del seguro de salud. Pero quizás la principal ganancia, el principal paso de avance, el logro que hemos alcanzado con esta nueva ley es el que hemos llegado a una mayor proporción, porque antes debemos recordar... ¿Una mayor proporción de recaudación o una mayor proporción de afiliados? De recaudación y de afiliados, pero la recaudación tenemos que verla aparte. De afiliados porque antes el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el IDCS solamente cubría al personal de más bajos ingresos o de mayor riesgo en el trabajo, riesgo laboral. Y entonces fundamentalmente los obreros de la construcción. Construcción y ciertos obreros de mensajería, de conserjería, obreros de trabajo mecánico, y esta ley abarca a todos los trabajadores. Esa es quizás la principal ganancia, el principal logro. Ahora bien, cuando vamos a las prestaciones, a la garantía de una pensión, en nuestro caso, que se corresponda con tu salario, y ese es el fin de las pensiones. El propósito de las pensiones es que cuando tú terminas tu vida laboral, tú tengas un ingreso que sustituya ese ingreso que ya tú no vas a obtener por tu trabajo. Y se supone que ya tú estás entrando en una edad donde no vas a tener la posibilidad de trabajar tanto como antes, y esa pensión debe sustituirte y garantizarte tu bienestar. Pero la ley 8701, el sistema de capitalización individual, no nos garantiza una pensión que se corresponda con tu salario. Y entonces ahí viene la gran crítica y lo que ha motivado que se emplacen a los legisladores a hacer una revisión integral. Ahí voy, Luis. Hemos visto en la Cámara de Diputados, hay un diputado que ha tomado el tema como una bandera, que es el diputado Botello, y hemos visto con mucha, quizás, firmeza la postura que ha tenido este diputado a favor de la devolución del fondo de pensiones. Pero antes de entrar a la devolución per se de los fondos de pensiones, yo quiero que tú nos expliques cuál es el reclamo puntual que están haciendo nuestros servidores públicos en torno a una pensión digna. El reclamo que hacemos los servidores públicos es de que la ley en 3 artículos reconoce nuestro derecho a permanecer en el sistema de reparto. Es decir, a todos aquellos empleados públicos que trabajaban en el Estado antes del 2003, que cuando entra en vigencia esta nueva ley, tenían el amparo de la ley 379, es decir, tenían derecho a cuando cumplieran la antigüedad necesaria y los años necesarios de edad, tener acceso a una pensión. Hay 3 artículos en la ley 8701 que reconocen ese derecho. Sin embargo, en base a otro artículo, un artículo del 59 que establece que cuando uno pasa del sistema de reparto al sistema de capitalización individual, no puede volver hacia atrás. Y eso pudo cuestionarse, pero hay un gran inconveniente para la aplicación de ese artículo. Y es, primero, que se contempla un bono de reconocimiento que iba a compensar los años cotizados en los otros planes, que no se ha pagado ni parece que se va a pagar, porque no se han hecho los estudios actuariales para cumplirlo. Entonces ya no puede aplicarse ese artículo si no se ha cumplido con el procedimiento que él mismo establece. Pero peor aún, el ingreso, la afiliación de los servidores públicos no fue debidamente encaminada. Y el mismo Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones han reconocido en sus resoluciones que hubo desorientación, desinformación e incluso hasta traspasos automáticos. Es decir, servidores públicos que estaban en el sistema de reparto y se pasaron a una AFP de forma automática sin que ellos consintieran. Luis, te he escuchado hablar en lo que llevamos de entrevistas sobre el sistema de reparto. ¿Qué es el sistema de reparto? El sistema de reparto es el sistema que funciona desde antes de esta nueva ley de capitalización individual. Era lo individual. que teníamos antes de la 87-01. Sí, sistemas de reparto funcionan en el país muchos. Estaba el del IDSS, que era para los trabajadores de menos ingresos, estaba el del seguro
los trabajadores del Estado, que todavía sigue vigente porque hay muchos pensionados del Estado que hay que seguirle pagando y habemos servidores públicos amparados por esta ley y por eso la ley previó que ese seguro siguiera funcionando para darnos esta cobertura. Ahora bien, teníamos una cobertura hasta la 87-01. Luego de que se promulga la ley 87-01, hay quizás un recelo en reconocer ese derecho al reparto, ese derecho al sistema de reparto. Yo creo que... ¿Qué tú entiendes que está motivando quizás esta negativa de parte del sector? La negativa viene porque el sistema de capitalización individual fracasó. Fracasó en el país. ¿Y por qué? Porque nos vendieron una Nos engañaron de que eso iba a ser mejor que lo que teníamos y a la hora de... Luis, pero Colón se fue hace mucho. Sí, pero fíjate que en el 2001, cuando se aprobó la ley, nos decían que íbamos a tener mejores pensiones que las que teníamos. Y los mismos servidores públicos... Pon un ejemplo puntual, Luis. Porque tú sabes que a la gente le gusta, la gente entiende con ejemplo. Una persona que dure 30 años cotizando y logre cotizar 5 millones de pesos. ¿Cuál va a ser su pensión al final de la jornada? Después de 30 años. En mi caso. Vamos a ver. Yo tengo acumulado en la cuenta de capitalización individual cerca de 5 millones de pesos. Ok. Y tengo 26 años en la administración pública. 26 Mucho años. más en el sector privado también. Pero en no llego a las 360 cotizaciones. Con la ley 8701. Ajá. Es decir, que no le cae pensión. No. Lo que me ofrecen es una devolución programada. Es distribuirme mi pago. ¿Tú sabes de cuánto? Una devolución de sus 5 millones. Ajá. ¿Tú sabes de cuánto? ¿De cuánto? 27.500 pesos. Mensuales. Mensuales. Pero eso hasta que se acabe. Cuando se agote mi fondo, ya no recibo más. Entonces ya yo paso a la indigencia. A la indigencia paso desde los 27.500. ¿Y qué opciones tienes? Reclamar mi derecho a una pensión del Estado. No, antes de llegar ahí, ¿qué opciones tiene Luis? ¿Te faltan algunos años en el ejercicio? No hay otra opción. O sea, no puedes volver a ser empleado para acumular esos años que te faltan. Pero me faltaría mucho. ¿Cuánto te faltarían después de 27 años de trabajo? Me faltarían, porque esta ley tiene unos 18 años de ejecución, sí. el tema de pensiones. Es decir, que me faltarían 12 años más de cotización. Y eso pensar... Para poder llegar al mínimo. Al mínimo. Pero cuando llegue al mínimo, el porcentaje máximo que me van a retornar, la pensión máxima, es un 30, un 23, un 25 de mi salario. O sea que lo que tú trabajaste de 2001 para atrás no te vale nada. Nada. Ni me vale tampoco lo que he cotizado en este sistema. Porque si tú lo que me vas a devolver es un 30% de lo que yo ganaba, entonces, ¿qué sentido tiene? Luis, hemos visto... Y ahí me gustaría entrar en lo del 30%. Hemos visto el problema. Vamos para allá. Te la estoy dejando de último, porque es el que la gente quiere escuchar. Bien. Hemos visto el problema. ¿Cuáles son las posibles soluciones frente a ese caso puntual? Mira, los servidores públicos estamos demandando ese reconocimiento de nuestro derecho a permanecer en el sistema de reparto. La DIDA, en una actitud responsable de su directora, doña Carolina Serrata, ha pedido al Consejo Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento del derecho de los servidores públicos a permanecer en el sistema de reparto. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó enviar a la Comisión Permanente de Pensiones la revisión de esa solicitud. Nosotros esperamos que la Comisión Permanente de Pensiones favorezca el que el Consejo Nacional de Seguridad Social emita una resolución reconociendo nuestro derecho y autorizando el traspaso. ¿Qué van a hacer ustedes para lograr eso? Recuerden que aquí este es un pueblo que lamentablemente con presiones. Nosotros nos acaban de quitar la reforma porque la gente se revolvió en las redes. ¿Qué van a hacer ustedes para lograr quizás una revolución favorable en cuanto al reconocimiento de su derecho? Estamos, primero que nada, creando opinión pública, viniendo a programas como este que nos dan la oportunidad, escribiendo en los medios digitales, teniendo reuniones con servidores públicos y con agrupaciones gremiales de servidores públicos, porque queremos
unirlos y que sean parte una sola voz. del reclamo. Y estamos ya terminando de una comunicación para la comisión permanente que la compone la DIDA y la Superintendencia de Pensiones, donde le analizamos desde nuestro punto de vista la situación y les pedimos que pidan al Consejo el reconocimiento de nuestro derecho y la autorización al traspaso a Hacienda. El 30%, Luis, quieres hablar de ese tema. Mira, y el pueblo quiere escucharte. Por mucho tiempo yo estuve primero opuesto a la devolución del 30%. ¿Por qué te oponías antes de decirme por qué estás a favor? Me oponía porque yo decía, eso es como darnos una hartura, en buen dominicano, hoy, sin tener seguro qué vamos a comer mañana. Y lo hacía desde la lógica de que el fondo es un fondo previsional que va dirigido a esa pensión cuando no tengamos trabajo, cuando no tengamos con qué vivir. Pero cuando he estado analizando y sobre todo conversando con personas del pueblo, personas afiliadas que me dan sus puntos de vista, me han puesto a pensar. Me han puesto a pensar cuando me dicen, sí, Luis, ok, eso es para las pensiones, pero ¿para qué pensión? Y entonces ahí me han puesto a pensar y reflexionar que ellos tienen razón. Cuando vemos que con el sistema de capitalización individual, ese trabajador lo que va a recibir cuando le llegue su pensión, si llega a calificar para ella, es un 23% de su salario. ¿La calificación cuánto es? Son 30 años cotizando, son 360 de manera ininterrumpida. De manera ininterrumpida. Quiere decir que si tú tienes un año que no trabajaste, tú tienes un año que agregarle para llegar a acumular. Y hay un punto en que tenemos que reconocer que laboralmente en nuestro país no es un mercado que favorezca el empleo para las personas mayores de 50, 55 años. Sí, mucha gente me dice, no, tú tienes 61, tú estás duro, tú puedes trabajar. Sí, yo puedo trabajar, pero ¿dónde me dan espacio? Pero quizás no todos son Luis. Sí, pero aunque sea, no hay el espacio que te reciba y diga, venga y deme su experiencia, venga y deme todos los conocimientos acumulados que usted tiene, como ocurre en otros países como Japón, Holanda, que se cultiva una cultura que los aprovecha. Orlando en los Estados Unidos, en los parques Disney, quienes atienden, quienes están ahí antes son personas adultas mayores. Y uno ve fuera de aquí personas, por ejemplo, yo recuerdo un señor mayor que me vendió un helado y preparó el helado con una maestría que siempre lo he comparado y he reflexionado en torno a qué cantidad de helado, de barquillas habrá servido él para tener esa destreza que tenía en la heladería, que no puede tener un joven que esté aprendiendo a servir. Le falta la experiencia y la madurez. Luis, me dijiste, nos explicaste el por qué estabas en contra de la devolución del 30% de la AFP. Ahora, ¿por qué estás de acuerdo? Mira, yo creo que el sistema de capitalización individual en el país ha fracasado, porque no ha cumplido lo que prometió que iba a cumplir. Nos vendieron un sueño. Nos vendieron un sueño de que íbamos a tener a través de él un sistema que nos iba a dar una mejor pensión y no ha sido así, ni va a ser así. Y ellos mismos lo están reconociendo. Y frente a eso, no hay cómo pedirle a un trabajador que está necesitando hoy en día que se niegue a apoyar, a pedir y a reclamar el 30%. Es inminente que la seguridad social tiene que cambiar de sistema. Es inminente que tenemos un sistema en donde las AFP, por un servicio reducido que ofrece a la seguridad social en términos de lo que es la gestión de esos fondos, está teniendo ganancias extraordinariamente altas. Y eso va en perjuicio de la misma capitalización del fondo y la misma factibilidad del fondo. Nosotros somos de opinión de que, y es algo que me han convencido las personas con las que trabajo, con las personas con las que discuto, me han convencido de que el 30% es una medida más satisfactoria que lo que el sistema de capitalización individual le están ofreciendo. Yo he estado escuchando
de los profesionales que defienden las AFP, que hacen mucho énfasis en que ahora yo sé cuánto tengo ahorrado. Y cuando hemos discutido esto, mucha gente me ha hecho entender que de qué me sirve saber que yo tengo 5 millones Si no le puedo poner la acumulados mano. si no lo puedo utilizar. Si me lo están buscando la forma de alejarme el acceso a ese fondo. Ahora, Luis, hay una disyuntiva. Ciertamente, la devolución del 30% es un reclamo justo que hacen los trabajadores y además sería en función de lo que cada uno de los cotizantes necesite. Si usted no reclama su dinero, pues no se lo devolverían. Y desde ese punto de vista quizás es un reclamo loable. Ahora bien, ¿no sería perjudicial para la economía de la República Dominicana poder tener todos esos fondos al mismo tiempo en el mercado, quizás en el mercado de valores, en los mercados bancarios? ¿No podría ser esto contraproducente? Yo he escuchado muchas opiniones. Creo que no necesariamente tiene que ser todo junto. No tiene que ser una gran explosión en un único momento. Puede ser como han hecho otros países que han hecho varios retiros. ¿Qué países, por ejemplo, cuáles países tú puedes mencionar Chile, que han decidido devolver parte de lo ahorrado? Chile, Perú, creo que Bolivia también, han hecho ya... ¿En cuáles porcentajes? Han ido haciendo devoluciones de un 10% y ya van por 30 y creo que Bolivia o Perú están hablando de un cuarto retiro. Entonces, se puede programar, se puede generar, pero algo importante que también he escuchado, no, que la gente va a comprar, va a consumir. Habrá una proporción que va a consumir, lo comprará en electrodoméstico, en comida, en lo que sea, pero hay otra proporción que va a invertirlos en inversiones productivas. Una de las personas que a mí más me ha chocado con el 30% es un mecánico, que trabaja como mecánico, y me enseñó en su casa una rancheta que tiene en el patio, y es un proceso que él lleva de prepararse para un taller. Dice, si a mí me dan mi 30%, yo armo mi taller y comienzo a trabajar. Y vivo de eso. Y no solamente vive de eso, emplea a un grupo de ayudantes y de mecánicos. Entonces, ese mecánico a mí es uno de los que más me ha hecho reflexionar en torno a la factibilidad del 30%. ¿No ves, Luis, una dificultad en que esos fondos que bien han sabido administrar la ley y los organismos que bien hacen mención a la ley 8701 no están en un banco, ni están en una caja fuerte? Están siendo parte quizás del soporte de deudas de República Dominicana en el extranjero y quizás están siendo parte de bonos en otros países y quizás en otras monedas con mucho mayor fortaleza. ¿No crees tú que ahí hay un escollo para la liberación parcial o total de los fondos? Mira, el principal problema, bueno, ahora mismo no pueden hacer inversiones en el extranjero, pero el principal... ¿Por qué no? La ley, las regulaciones lo prohíben. Ok, tiene que ser inversión local. Local, pero el problema es que un 80% de las inversiones están en el Estado, están en el Banco Central, están en bonos de Hacienda. Y eso sobrecarga a los mismos afiliados. ¿Por qué? Porque quienes pagan los intereses de esas inversiones en el Estado somos nosotros los contribuyentes a través de los impuestos. Entonces, estamos nosotros mismos financiando el enriquecimiento de nuestro fondo. Entonces, en esa mediación, las AFP se están llevando una ganancia que realmente no se justifica. ¿Quién regula las AFP en cuanto a la administración de estos fondos? La supervisa la Superintendencia de Pensiones y en las normas que aprueba el Consejo Nacional de Seguridad Social. El año pasado, en medio del torneo electoral, vimos quizás con mucha algarabía y con mucha felicidad de parte de los trabajadores el hecho de que candidatos presidenciales, candidatos a diputados, a senadores, alcaldes de diferentes municipios y provincias importantes de República Dominicana hacían un compromiso con la lucha de la devolución del 30%. Incluso, voy más lejos, el año pasado hubo una gran victoria donde se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto de devolución del 30%.
¿cuáles son realmente hoy las posibilidades frente al Congreso, frente al Senado de la República, de que esto pueda suceder? No estamos en campaña. Sí, ahí tenemos una gran deficiencia y es que nuestro sistema político, tú bien lo comentaste y lo reflejaste, una cosa es la relación de los legisladores en campaña y otra cosa es ya en ejercicio. Y eso nos lleva a que los legisladores muchas veces se desconectan de lo que el pueblo plantea, de lo que el pueblo quiere. Y esa realidad... Y tan rápido se han desconectado, nomás tienen 18 sí, meses. pero hay muchos estímulos, hay muchos intereses que se mueven. 14 meses. Y lamentablemente el riesgo siempre existe. Por eso nosotros estamos propugnando por una mayor concientización de los afiliados, de la población, sobre todo de los servidores públicos, en el caso de la Fundación Sinergia Social, para que presionemos, para que hagamos contacto con los legisladores, para que les expresemos nuestras posiciones. Nosotros participamos también en la coalición por la seguridad social digna. Estamos desde ahora entregando a los legisladores, los senadores, los diputados, nuestras peticiones, las están entregando miembros de sus respectivas comunidades, de sus territorios a los cuales representan, para que ellos entiendan que no es un asunto de 2 o 3 personas que están reclamando, es la población en general, son sus municipios, sus vecinos, sus votantes, lo que están pidiendo una reforma integral de la seguridad social. Luis, no tenemos reforma fiscal. ¿Cómo impacta esto la lucha que lleva a cabo para que retorne a los bolsillos de los trabajadores la devolución del 30%? Eso es algo que yo creo que hay que analizar, hay que buscar. Me parece que la gradualidad es lo que nos va a hacer que sea factible. No pensemos en que esa devolución va a ser todo junto, pero sí puede hacerse programada de forma tal que ese mecánico que va a invertir en armar su taller pueda hacer un plan de inversión, pueda saber que hoy cuenta con este monto y que tal día cuenta con el otro monto y así podrá decidir, programar el mejor uso de esos recursos que se le deben devolver. ¿Crees tú que la ciudadanía, que los trabajadores, que los cotizantes en las diferentes AFP conocen sus derechos? Mira, hay muchas dudas porque la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, ha sido muy pasiva en ese aspecto, muy tímida, muy inactiva. Gracias a Dios esto está empezando a cambiar, pero los afiliados ahora están empoderándose. Yo diariamente tengo contacto con servidores públicos en grupos que estamos haciendo de forma virtual y me doy cuenta de que hay muchas dudas, pero de que hay muchos que ya están empoderados y están usando el discurso legal, el discurso de argumentación en las demandas. Y eso es bueno. Y ojalá que toda la población se vaya empoderando y vaya participando en los reclamos para que esta reforma que están haciendo los legisladores con respecto a la ley 8701 de seguridad social sea verdaderamente integral y estructural y sobre todo que no tenga parches, que no tenga cambios hechos a la medida de ciertos intereses, que son los cambios que hoy nos están negando, por lo cual nos están negando el derecho a permanecer en el sistema de reparto y obtener una pensión del Estado a los servidores públicos que tenemos ese derecho. Entonces, tenemos artículos que nos los reconocen el derecho y un artículo que seguro fue un parche mal pegado que nos deja fuera de esos derechos que están reconocidos legalmente. Luis, el tiempo en televisión es muy corto, hemos llegado ya a la parte final de nuestro espacio, pero antes quisiéramos saber un mensaje final para los amigos televidentes. Yo creo que el principal mensaje que debemos dar a la población es pedirles empoderarse, investigar, conocer la seguridad social, sus derechos, sus deberes y reclamar, participar en los reclamos para que de una vez y por todas tengamos la seguridad social que cumpla el derecho fundamental que establece la Constitución. La seguridad social no es un regalo, es un derecho que está establecido en el artículo 60 de la Constitución
y el 61, que la complementa porque entonces también reconoce como un derecho fundamental la salud integral de toda la población dominicana. Luis, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un enorme placer tenerte en este espacio, reiterarte que la invitación está abierta para que podamos conversar sobre este y cualquier otro punto de interés para nuestros amigos televidentes. Y señores, amigos, ha sido todo por hoy. Será hasta una próxima entrega, el próximo fin de semana. Que gane el mejor y ese será el Licey, con el perdón de Luis.